Bien, entonces estamos viendo los armónicos y cómo son generados, ¿verdad? Y a veces son algo muy molesto, generalmente, ¿verdad? Y en otras ocasiones sí queremos realizar circuitos que generen armónicos, pero no siempre, ¿verdad? En el ambiente industrial, por ejemplo, se tiene previsto ya en el proceso de rectificación de realizar eh, circuitos que tengan que suprimir estos armónicos, ¿verdad? Bueno, los convertidores son grandes generadores de armónicos, ¿verdad? ¿Por qué son generadores de armónicos? Porque generan ondas no sinusoidales o no senoidales, ¿verdad? Y eso ya tiene componentes armónicos. Los variadores de frecuencia son, como vamos a ver en industrial también, eh, módulos ya hechos al que se conectan, por ejemplo, cargas como el motor. Y una técnica de controlar la velocidad de un motor es ajustando la frecuencia. O sea, estamos hablando de motores de corriente alterna. Y bueno, ¿cómo variamos la frecuencia de la red, por ejemplo? Ya que nuestra proveedora de energía nos genera una frecuencia constante, ¿verdad? Bueno, de eso se encarga el variador de frecuencia. Bueno, y este aparato mete armónica como loco. También nuestro, toda nuestra iluminación moderna, ahora que se utiliza tanto en los LEDs, vivimos en un mundo LED. Los LED eh, son alimentados por circuitos electrónicos que introducen mucha armónica y mucho disturbio en en la energía, en la red de energía. Los equipos de soldadura en ambientes industriales también tienen generadores de armónica. O sea, generan armónica. Bueno, ¿cómo evitamos esto, verdad? En el nivel de diseño mismo, los buenos diseños ya contemplan, por ejemplo, suprimir los armónicos más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, los rectificadores. Se ve qué armónicos son más influyentes y bueno, se utilizan ya supresores de esos armónicos para que se anulen. Hay correctores de factor de potencia, ¿verdad? Los correctores de factores de potencia, digamos, más sencillos, más simples son redes de capacitores o bancos de capacitores. Pero en forma de electrónica son circuitos que ayudan a que la forma de ondas de voltaje y de corriente se mantenga. O también la instalación de filtros, los filtros inductivos y capacitivos son este diseño. Esto sí es muy sencillo de realizarlo, ¿verdad? Porque uno eh,
Hay formulitas muy simples, pero que no se vaya. Bueno, hay formulitas muy simples que nos permiten hacer diseño de filtro y ajustamos la frecuencia según los valores de L y de C, ¿verdad? Entonces ajustamos esta frecuencia. O filtros ya activos, ¿verdad? Que son sistemas inteligentes, ¿verdad? Que hacen que metan, que generen ciertas frecuencias de armónicos, pero con la fase opuesta, de modo que puedan anular esa frecuencia, ¿verdad? Le inyectamos una frecuencia de los armónicos que queremos eliminar, ¿verdad? Entonces la sumatoria nos daría aproximadamente cero, ¿verdad? Algo así. Funciona, ¿verdad? O usar en la entrada misma unos circuitos también así de tipo RLC para eliminar los picos de corriente. Ese que perdí mi... Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la influencia en algunos circuitos o dispositivos de los armónicos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos gran cantidad de armónicos en, en la línea o en los transformadores? Bueno, estos armónicos lo que van a hacer es, como tienen componentes de alta frecuencia, se comportan los conductores de una manera muy extraña, por decirlo así, con el aumento de la frecuencia o responden de una manera distinta cuando se hace circular frecuencias altas por un conductor, ¿verdad? Lo que hace es un aumento de la resistencia. Y bueno, es como introducir resistencia dentro del conductor, ¿verdad? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso vamos a ver también cuando veamos líneas de transmisión, de que esto es un fenómeno que ocurre, que la resistencia aumenta de valor con la frecuencia. No, hasta ahora nosotros ignorábamos esos efectos, ¿verdad? No teníamos en cuenta de que la resistencia era una función de la frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora estábamos analizando, eh, bueno, digo así, estábamos analizando, porque ustedes estaban viendo análisis de circuitos en electrotecnia, ¿verdad? Y lo hacíamos o lo hacían en corriente continua o con corriente alterna, pero de baja frecuencia. Entonces, esta resistencia siempre tiene el mismo valor. Pero si la frecuencia es elevada, si lo ajustamos ahora, esta resistencia
5 ohm ya no tiene 5 ohm, ¿no? Puede llegar a subir su valor. Bueno, eso es porque si hay armónicos en los conductores o en los transformadores, va a aumentar la resistencia. ¿Y con eso qué? Aumenta la, la potencia, la potencia disipada. Genera entonces calentamiento. Hay pérdida. En el caso de los núcleos de los transformadores, también va a haber un aumento de una corriente que se llama corriente de Foucault. Y bueno, eso es algo que puede generar también calor en el transformador. En los sistemas trifásicos, el neutro, hay un aumento de la corriente en el neutro, por más de que uno tenga la carga balanceada, o eso es lo que trata uno de realizar en las instalaciones trifásicas, ¿verdad? Que las tres fases tengan, cuando a pleno uso, ¿verdad? Tengan aproximadamente las mismas cargas, todos. Un desbalanceo hace que el neutro, por ejemplo, tenga corriente. Bueno, eso ocurre cuando se tiene armónicos también en la línea. Tiene a recalentar el neutro. Bueno, también en los circuitos, eh, por ejemplo, cuando tenemos armónicos en los motores, aparte de que puede producir algún calentamiento, y ocurre de que la producción del llamado torque o una carga, me, ¿qué hace el motor? Convierte energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? Al recibir una alimentación. Se tiene que mover una carga mecánica acoplada, ¿verdad? Ese es el objetivo del motor. Para eso se realizó. La presencia de armónicos, por ejemplo, hace de que la producción de esa energía mecánica no sea constante. Lo ideal sería que tengamos, si graficamos así, de que esa fuerza que genera sea constante siempre, ¿verdad? Esa fuerza que se le llama torque, ¿verdad? Pero sin embargo, hay armónicos en la línea que no hace de que no genere un torque constante. Inclusive puede ser de que haya algunos armónicos que generen una entrega de torque o de carga, ¿verdad? De fuerza. Contrario al que estaba entregando. Y entonces en vez de que, digamos, gire así, hace que gire en este sentido. Eso es un frenado que no estaba previsto. Produce ese tipo de pulsación. Bueno, el calentamiento hace de que
El aislamiento que tienen los conductores de cobre de los bobinados, ¿verdad? Los conductores tienen una cubierta. Los conductores de los bobinados son un solo conductor, es unifilar, ¿verdad? Y tiene una cubierta de protección, de aislamiento. Tiene un baño que los envuelve, ¿verdad? ¿Qué se hace de barniz? O sea, se pinta esto, o se sumerge en barniz. Entonces, los conductores, cuando se hacen las espiras no se tocan entre sí, ¿verdad? O sea, este conductor va a estar aislado de este otro conductor y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con el sobrecalentamiento? De que este conductor va, puede derretirse, ¿verdad? Y también de este se derrite y bueno, por ahí ya puede haber algún contacto eléctrico entre ambos conductores. Es un caso muy crítico, ¿verdad? Y puede dejar de funcionar esa máquina o ese motor. Y en el mundo de las comunicaciones, eh, ¿se acuerdan que habíamos visto algunos tipos de ruido? Había un ruido que estaba siempre presente cuando hay señal, ¿verdad? El ruido que le llamábamos correlacionado. Y ese ruido se genera cuando hay una amplificación no lineal, ¿verdad? Una amplificación no lineal, por ejemplo, de un transistor, si su zona de trabajo está por aquí, hacia el corte o muy cerca de la saturación, va a ser de que la salida del amplificador no sea exactamente igual a la entrada, ¿verdad? O sea, puede haber, por ejemplo, deformaciones en, en los picos, por ejemplo. Debe tener una senoidal, tenemos así. Bueno, eso ya no es ya no es una onda senoidal, ¿verdad? Está muy saturado. Bueno, y ahí se habla entonces de una distorsión armónica, cuando la distorsión se genera por los armónicos que se ha generado. Y entonces hay armónicas que van a tener más importancia que otras, ¿no? Entonces hablamos de grado de distorsión. Entonces hay distorsión armónica de segundo orden, por ejemplo, cuando la armónica del segundo orden, ¿cuál es la distorsión que nos genera la segunda armónica? Si hacemos nuestro espectro de frecuencia,
Entonces tenemos, por ejemplo, la fundamental o la armónica de primer orden. Y después ya tenemos las armónicas de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, de sexto orden, de la millonésima orden. Bueno, cada uno tiene una contribución, ¿verdad? Esto va a tener una amplitud. ¿Qué tanto es con respecto a esta fundamental? Esta es nuestra fundamental. Entonces sería nuestra armónica de segundo orden. Nuestra armónica de tercer orden, ¿verdad? Y así. ¿Qué tanto es esta amplitud respecto a esta amplitud? Si le llamamos a este B1, la amplitud de la fundamental o de la primera armónica. Esta es nuestra segunda armónica, nuestra tercera armónica. Entonces, si hacemos una relación, queremos expresar eso en porcentaje, entonces va a ser así, ¿verdad? Este factor que está aquí, ¿qué tanto es? ¿Qué tan grande es? Lo ideal sería tener que sea siempre mucho, mucho menor que uno, ¿verdad? Eso nos va a dar el grado de importancia de nuestra segunda armónica respecto a la fundamental. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tanto es el aporte o qué tan importante es la tercera armónica respecto a la fundamental? Eso es, y podemos expresarlo en porcentaje también, ¿verdad? Entonces hablamos de la distorsión de la tercera armónica o del tercer orden. Y también lo que se hace es medir toda la distorsión que introducen todos los armónicos. O sea, la distorsión que nos produce eh, los armónicos a partir de aquí, ¿verdad? Todos los armónicos presentes con respecto a este. Y eso se llama distorsión armónica total. ¿Y cómo podemos calcularlo? Bueno, lo que se hace es sumar los armónicos a partir del segundo para adelante. Pero se hace una suma eh, de los valores cuadráticos. Así. El total, la distorsión armónica total, esto está en inglés, ¿no? Distorsión armónica total. Va a ser el valor de todos los armónicos superiores. Sí, superiores significa los armónicos de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden y de enésimo orden. Con respecto siempre a la fundamental, ¿sí? Con respecto a la fundamental. ¿Y cómo hallamos este valor? Hacemos una suma de sus valores eficaces, ¿verdad? Del segundo orden, del tercer orden y la amplitud de la enésima armónica. Bueno,
se halla la media cuadrática, el valor cuadrático. Y se divide con la fundamental. Eso se llama distorsión armónica total. Y bueno, después tenemos la distorsión por intermodulación, que es la distorsión también de ciertos armónicos, pero digamos que es ya la distorsión que nos genera haber hecho una mezcla. ¿Se acuerdan que en el mezclador hacíamos mezcla, ¿verdad? El resultado de hacer una mezcla no lineal, o sea, en un dispositivo no lineal, nos genera armónicos, pero también nos genera sumas y diferencias que son eh, ya interacción entre armónicos. A esas sumas y diferencias entre armónicos se le llama también productos cruzados. Y no es solamente interactuar eh, la primera armónica de esta frecuencia con esta frecuencia, sino que la enésima armónica de esta frecuencia con esta, ¿verdad? O sea, hay una gran cantidad de sumas y diferencias, infinitas, ¿verdad? Bueno, a eso se le llaman productos cruzados. Y bueno, los productos cruzados pueden ser no deseados, como también pueden ser buscados. En el caso de un mezclador, nosotros sí queremos hacer. Entonces se llama mezcla. Pero si es que es un producto simplemente de una amplificación no lineal, entonces esos productos cruzados son llamados interferencias. O sea, cuando no es deseado es interferencia, cuando es deseado se llama mezcla. Y se llama distorsión por intermodulación. Bueno, estos serían esos productos cruzados. Son frecuencias, sumas y diferencias, donde m viene a ser un número entre uno e infinito, números enteros, y n también, ¿verdad? O sea que aquí m va de uno a infinito y acá también n. Bueno, ¿y cuántas combinaciones puede haber entre m y n, ¿verdad? Infinitas combinaciones, infinitas sumas y diferencias de frecuencias. Bueno, suponemos que F1 es mayor que F2, ¿verdad? Porque si no tendríamos una diferencia negativa. Bueno, ahora sí hay algo numérico para hacer. Un, algún cálculo sencillo.
a ver. Figura. No sé. Pares. Mm, Determine las amplitudes pico y frecuencia impares. Atrás, 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 atrás. Va a ser para este, ya que era nuestro ejemplo luego. Bueno, vamos a darle aquí. Si le damos números y metemos en la calculadora, ya va a ser todo mucho más claro. Vamos a ver que es muy fácil. Y vamos a darle a este una amplitud de 4 voltios. Acá más 4 voltios. Bueno, entonces acá tenemos menos 4 voltios. Menos 4 voltios. Y vamos a darle a este que sea un tiempo de 0,5 milisegundos. 0,5. Y este también 0,5. 0,5 milisegundos. 0,5 milisegundos. Mili, ¿verdad? El tiempo entonces está en segundos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las amplitudes pico para y la frecuencia, ¿verdad?
Repico. De las primeras 5 armónicas. Como esta es una onda cuadrada, entonces no tiene armónicas pares, porque así es la expansión en serie de Fourier de este tren de onda cuadrada. Y si queremos hacer las 5 primeras armónicas, significa que tenemos que darle valores a n 5 veces. No me interesa n igual a 2, porque para n igual a 2 no existen armónicas pares. ¿Sí? Eso es porque así ya nos dice Fourier. Así, ¿verdad? Acá tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir haciendo juntos. ¿Qué significa la frecuencia de la primera armónica? ¿Cómo yo determino la frecuencia de la primera armónica? Esta omega es 2pi frecuencia. 2pi frecuencia. A ver, ahora vamos a ser interactivo. Quiero la participación también de ustedes. ¿Cómo calculo la frecuencia de la primera armónica? Hay que usar esa fórmula de 4b sobre pi, Hmm, exclusivamente eso. ya. Acá tenemos 2pi frecuencia, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo esta frecuencia? Con el 1/tiempo. 1 sobre tiempo. Frecuencia es 1 sobre periodo, sería, ¿verdad? Claro. ¿Y periodo? ¿De dónde saco el periodo? La suma de los De milisegundos la que usted amplitud, señaló. Ujú, excelente. 0,5 más 0,5, ¿verdad? O sea, 1. El periodo es 1 milisegundo. Y 1 dividido 1, ¿cuánto es 1? Este tiene exponente 10 a la menos 3, pasa arriba como 10 al cubo. O sea que sería 1000. La frecuencia entonces 1 kHz. Ahí ya tenemos un dato importante. La fundamental entonces va a ser de 1 kHz. Entonces va a ser acá. Si colocamos en términos de hertz, sería, sí, frecuencia hertz. La frecuencia en hertz. Bueno, ¿y cuál sería entonces la frecuencia de la tercera armónica? hay que multiplicar por 3 ¿Qué tenemos que multiplicar por 3? la frecuencia. La fundamental,
que es 1000 por 3. Entonces va a ser 3000, ¿verdad? Tres mil. ¿Y esto cuánto va a ser? 5000. 5 kilohertz. Y 9 kilohertz. Porque son números enteros, ¿verdad? Ahí parece que es 2, pero es 9. 9 kilohertz. Y ahora calculamos las amplitudes. Las amplitudes de cada componente, de cada armónica. Serían los voltios. Esta sería nuestra frecuencia de la fundamental que vamos a colocar así como primera armónica. Que sería 1000 Hz. ¿Qué amplitud tiene esta? ¿Cómo calculo B1? Y reemplazando los valores en la fórmula de abajo. Ustedes me dicen y yo escribo. Para el primero sería SB significa el voltaje, ¿verdad? El voltaje pico. Exactamente. Entonces sería 4 por 4 sobre pi y seno de... Solamente la ahí. amplitud. Ah, y 4 por 4 sobre pi. Sería 16 sobre pi. A ver, si hacemos esto en la calculadora, nos va a dar 5,09. Este va a ser entonces 5,09 voltios. Voltios. Ahora calculamos la amplitud pico de la tercera armónica. Si este es 1000, ustedes van a hacer en su cuaderno que tienen en cuadriculado. Van a hacer todo a escala. Y va a ser así, ¿verdad? ¿Qué valor va a tener entonces la amplitud pico de la tercera armónica? 16 dividido 3 por pi. Excelente. ¿Cuánto me da esto si tienen ustedes su calculadora? 1,69 me sale a mí. 1,698. Casi 1,7.
Ya. No, vamos. 1,7 más o menos, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes van a hacer la escala, si es 5 acá, acá, algo, 1, 2, 3, 4, 5. No están, más o menos. 1,69. 1,71, este es 2, un poquito más por acá. Aproximadamente, ¿verdad? Acá estaría la amplitud de la tercera armónica. Es interesante. Entonces sería 1,69. Se está entendiendo lo que estamos calculando, ¿verdad? Estamos calculando Sí, profe. amplitud de las armónicas. ¿Cuál sería la siguiente armónica? La quinta. La quinta armónica entonces va a ser, ustedes me dicen, yo escribo. 16/5 pi. 1, sí, 1,02 me sale a mí. 16/5 pi. Yo creo que Profe, ah, solo para el principio se usa la primera fórmula, ¿verdad? O sea, dice que hay 4b sobre pi más 4b sobre 3 pi. Entonces, primera, o sea, para hallar primero o sea, el primero se usa la primera fórmula, ¿verdad? Y después lo siguiente. eh, sí, en forma general es este. El valor, los coeficientes de los senos son estos, ¿verdad? Entonces sería para la primera armónica, sería n igual a 1. Entonces sería para la tercera armónica y así, ¿verdad? Ahora estamos viendo la quinta armónica. La quinta armónica. Sería 4 por b, que el numerador es una constante, 4b, que va a ser siempre 16. Dividido 5 pi. 5 pi. ¿Y 1 punto cuánto era? 0,2. 1,02. Un poquitito más bajo que el anterior. Esto van a completar ustedes ahora y van a enviarme la foto. 5 veces la fundamental. La séptima armónica va a ser ¿cuánto? A mí me salió 16 sobre 7 pi. Dame el mayor 0,0, resultado. Ya sabemos cómo calcular. 0,72. 0,72. 72. Sí. Y este era 1. Este es 0,5. Acá está 0,7. 0,72 hasta acá. Se ve bien, entonces. Perfecto mi escalar.
será 1.02 de 0.72. Cero setenta y dos voltios. Y B9, o sea que la novena armónica me dicen el man de Cero- ustedes. 0,56 voltios. 0.56. Y no puedo escribir. Ahí, 0.56 voltios. 0.5 sería un poquitito más bajo. Y acá tenemos 0.56 voltios. Acá sería. Fíjense entonces cómo esta onda cuadrada tiene componentes y los valores que va a ir teniendo, ¿verdad? Para esas frecuencias. Bueno, ustedes van a hacer en sus cuadernos y me van a entregar entonces. Además, y además también van a hacer lo siguiente. Van a escribir la serie de Fourier para los 5 primeros armónicos. O sea, van a hacer esta expansión de esta serie. ¿Sí? Para los 5 primeros armónicos. Profesor, no entendí bien eso. Esa fórmula hay que escribir para los 5 primeros. Exactamente. Ah, Esto que hicimos, ¿no? esos 3 puntos lo que hay que continuar haciendo. No, la ecuación trigonométrica no. Ah, solo como hiciste vos. Seno de n 2 pi frecuencia t. Le va a salir en función del tiempo el seno. Aquí. Eso es un paréntesis, no es una barra. Ahí está. Entonces lo que van a hacer, para n igual a 1, bueno, tiene el seno de 2 pi y frecuencia es 1000, 2000 pi t. Seno de 2000 pi t. O seno de 2k pi t también pueden poner. Seno de 2k pi t. Y su amplitud, que es, la primera armónica era 5.09. 0.9, que esa está acá. Algo así es lo que tienen que hacer. Bueno, ahí ya tienen que escribir 9. Y continúen para las demás. Y bueno, ese es uno, ese es un punto. Después, la expansión en serie de Fourier, entonces, de las primeras 5 armónicas, o sea, primeros 5 términos, que sería hasta la novena armónica,
Después van a ser también la distorsión armónica total. La distorsión armónica total que va a ser igual a las armónicas superiores, el valor de la armónica superior con respecto a lo fundamental. Este. ¿Y cómo hallo este? ¿Cómo lanzar esto? Simplemente hallamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de B2. Como B2 no hay B3. B4 no hay B5. Este es un 5. B6 no hay, pero hay B7. Y estos valores acabamos de resolver todos. Y B9. B9. Y B9. Ahí ya tenemos la, el valor de los armónicos superiores. Bueno, y dividen entre 5,09 y ya está. Y ponen en porcentaje. Bueno, y eso, ya está. Lo voy a asignar como tarea para que me entreguen hasta el final de la tarde. No se vayan todavía. No, se congeló otra vez.